Buen día, hermanos. Saludos a todos los hermanos estamos acá en la Iglesia Nueva Vida, los hermanos que también nos visitan de otras congregaciones, a los amigos, familiares, bienvenidos. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Quiero rogar que por favor inclinemos nuestro rostro y podamos ir en oración pidiéndole al Señor su ayuda. Bendito Dios, nos acercamos a ti ante el trono, ante el Rey, por los méritos de tu Hijo, del Cordero de Dios, inmolado por medio de aquella sangre que fue vertida para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, porque en Cristo nos has hecho perfectos una vez y para siempre, Y aquí venimos a rogar tu favor, para que tu palabra no vuelva vacía, para que cumpla el propósito por el cual tú hoy la has enviado a tu pueblo, hoy específicamente a este grupo de personas que se reúnen, que ella pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Rogamos, oh Rey, que tu presencia, que el poder del Espíritu ilumine los corazones de tu iglesia, mostrándonos cada día más nuestra necesidad de ti, mostrándonos las glorias de Cristo, pero también que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún no te han conocido, que ellos puedan ver, Señor, realmente su maldad, su iniquidad, y puedan correr al Salvador con brazos abiertos, corriendo para que en Cristo puedan hallar salvación y vida eterna, Señor. Ayúdame a que con fidelidad, con temor a ti, pueda trazar tu palabra con fidelidad y claridad, Señor. Ayúdanos con las distracciones, Señor, que tenemos. Ayúdanos a mantenernos atentos, ayúdanos con el sueño, el cansancio, Señor, por favor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy nuevamente seguimos con nuestra serie, o nuestro tema de la santificación. Empezamos una serie la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo la necesidad de mortificar el pecado. Estuvimos en el texto de Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14 principalmente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, entonces viviréis. Reflexionamos sobre la cantidad de personas que hemos conocido profesantes del cristianismo y cómo también en la actualidad muchos de esos que conocimos están ahora en el mundo. Los que un día amaron decir amar a Cristo, ahora están odiando a Cristo, allá en el mundo despreciando al Salvador que un día profesaron amar. Nos preguntamos qué había pasado con ellos, y en el medio de la predicación espero haya quedado claro que lo que pasó con ellos es que ellos no mortificaron su pecado. Pasó que ellos al final despreciaron al Señor, amaron más su pecado que a Cristo, y por eso terminaron despreciándole. Decíamos también que Dios nos mostraba estos dos caminos o estos dos estilos de vida que eran opuestos, con fines diferentes, y que esta verdad estaba revelada en el resto de las Escrituras, donde cómo Dios nos quiere persuadir a que nosotros mortifiquemos el pecado, amenazándolos con las advertencias del infierno, de la ira de Dios, de la justicia de Dios, pero también cómo nos persuade muy tiernamente, muy gratamente, mostrándonos las promesas de las riquezas que hay en Cristo Jesús, del reino venidero, de la esperanza de ver al Señor Jesús cara a cara cuando Él venga. De esta manera persuadía o movía nuestros corazones a hacer esta obra de la mortificación con el deseo de obtener dichas promesas. También hablamos de la ley, como aquella en el capítulo 7, que nos mostraba nuestro pecado, nos hacía cada día más nosotros aumentar nuestra pecaminosidad o avivar nuestros deseos pecaminosos, pero también nos mostraba nuestra incapacidad. ¿Y por qué era ella? ¿Porque ella era mala? No, ella era buena, al contrario, lo que mostraba era la evidencia del pecado en el hombre y su incapacidad. Pero también hablamos de la buena noticia que por el poder del Espíritu era que
esa ley o habíamos sido libertados del poder de esa ley que nos esclavizaba y que nos incapacitaba, pero por el Espíritu, entonces solamente aquellos que tenían el Espíritu Santo podían hacer morir los deseos de la carne, podían luchar eficazmente por el poder del Espíritu y ser liberados, como decía Romanos capítulo 8, versículos 2, 3 y 4, por la obra de Dios, quien por medio de su Hijo en Cristo Jesús en la cruz logró la redención, anulando ese poder en nosotros y dándonos el Espíritu Santo para capacitarnos para vencer el pecado. Estas son buenas noticias, hermanos. Y por último, hablamos, aunque también definimos la obra de la mortificación y con lo cual entraremos hoy, pero hablamos también de las advertencias que nos hacía la Escritura de creernos confiados o de una vana confianza de porque nos encontrábamos en una iglesia de sana doctrina, porque cantábamos signos bíblicos y un montón de cosas que nos podían llenar de orgullo espiritual o de esa vana confianza de creer que aquí estamos firmes. Y vimos ejemplos en las Escrituras de casi cristianos, de hombres y del pueblo de Dios que estuvieron mucho más cerca, aparentemente, de Dios que nosotros. Hablamos de Balaán, por ejemplo, hablamos de Judas, de Demas, quienes sirvieron tan cerca. El caso de Judas en el mismo ministerio de Cristo y de Demas en el ministerio de Pablo, tan cerca, viendo la obra de Dios, los prodigios de Dios, el establecimiento de iglesias, la edificación de los creyentes y al final diciéndonos tristemente la Escritura que despreciaron al Señor Jesús por amar al mundo. Esto nos llamaba la atención a tener cuidado nosotros mismos, como decía el texto de Corintios, por tanto el que cree que está firme, mire que no caiga. Así, llegamos a nuestro encabezado de hoy. Espero la semana pasada hayamos quedado convictos de la necesidad de mortificar el pecado. Espero que no solo hayamos asentido intelectualmente diciendo que es una buena predicación, pero que en nuestra semana no pensamos en nuestros pecados, que en nuestra semana no analizamos nuestra vida a la luz de la necesidad de mortificar el pecado, porque si no, hermanos, podemos seguir corriendo el peligro de tener una vana confianza si no mortificamos nuestro pecado. También espero que la semana pasada hayamos quedado con la pregunta que quizás es la que todos deseamos, es entonces ya sé que debo mortificar el pecado, así que ahora ¿cómo mato el pecado? ¿Cómo mortifico el pecado? Vamos a repasar el concepto que dimos la semana pasada. ¿En qué consiste o qué era la obra de mortificar el pecado? Decíamos que la obra de mortificar el pecado es aquella que realizamos por el poder del Espíritu Santo, en la cual nuestros deseos pecaminosos bajan su poder de seducción para llevarnos a pecar, logrando nosotros negarnos a nosotros o negarnos a satisfacer esos deseos y por el contrario obedecer a Dios. Dábamos el ejemplo de cómo nosotros podíamos medir que nosotros estemos mortificando el pecado y les dije que pensaran en 3 pecados que usted le caracterizaban antes de que usted fuese cristiano y que analizaras si ahora que usted profesa ser cristiano, esos mismos pecados tienen el mismo poder de seducirlo a pecar de la misma manera. Si la respuesta era así, le decía que debíamos examinarnos si verdaderamente el Espíritu moraba en nosotros. Porque se espera que si ahora tenemos el Espíritu, ese poder de seducción que antes tenía debió haber menguado o bajado en nosotros. O si quizás era un área débil, decíamos que entonces podríamos estar identificando un ídolo de nuestro corazón. Algo que estaba obstaculizando nuestra santificación y algo por lo cual era necesario matar o mortificar. Así que habiendo hablado de teorías, siempre, y creo que a ustedes también nos pasa, el ejemplo o hablar de ciertos aspectos prácticos nos ayuda aún a comprender mejor de lo que estamos hablando acerca de la obra de la mortificación, que es el aspecto que hablaremos hoy. Así que hoy, hablando acerca del tema, vamos a ver el ejemplo de Pablo, un ejemplo de mortificar el pecado. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27.
Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a ubicarnos allí. Cuando estemos estudiando hoy el texto, hermanos, deseo que podamos nosotros analizarnos a nosotros, compararnos con la palabra de Dios y ver si nosotros estamos actuando de la misma manera. Si somos redarguidos, arrepentirnos y luchar de esa manera. Y si lo estamos haciendo, animarnos a perseverar de esta manera. La obra de la mortificación del pecado. Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vamos a ver algunos principios de la palabra, o que nos deja el texto, sobre lo que le está enseñando Pablo a los Corintios y el ejemplo que él se coloca. Poder aprender esto de manera general, hablaremos de principios generales, porque posteriormente en la siguiente serie estaremos adentrando aún de una manera más profunda sobre la batalla contra el pecado o sobre la obra de la mortificación. Lo primero que nos dice el versículo 24, Pablo usa un lenguaje metafórico o ilustrativo para enseñar verdades. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. El primer principio que nos dice aquí Pablo es que la vida cristiana debe tener una meta, y la meta es ganar el premio. Él está comparando la carrera de los Juegos Olímpicos de su época, o los juegos que, si usted no pensó en esa época, piensen en los juegos de ahorita. Hay gran similitud, vienen desde esas remotas fechas. Pensar en una carrera de atletismo, por ejemplo, y la preparación que requiere, la meta que cada persona tiene, ¿cuál es? Ganar. Todos compiten y su deseo es ganar. Y nos dice entonces, lo primero que Pablo nos dice es que en esta lucha contra el pecado nosotros debemos tener la meta de ganar. ¿De ganar? ¿De ganar qué? De vencer el pecado. Nuestra vida cristiana debe tener norte. Y no sé si usted, de manera sencilla, le pregunto: ¿alguna vez usted, en medio de sus planificaciones, que yo sé que usted hace, en medio de las diferentes metas que usted coloca en su trabajo, en la familia, etcétera, usted ha colocado en su meta, cuando tiene su devocional, su tiempo con Dios, matar algún pecado? ¿Ha dicho usted: este pecado he percibido que me está dominando y yo me voy a enfocar en matarlo? ¿Se ha colocado usted el norte intencionalmente de decir: hey, esta área estoy cojeando y yo tengo que luchar por ir y vencer y conquistar ese pecado? ¿Lo ha hecho? Bueno, es esto lo que Pablo quiere decirnos, que en nuestra lucha o en nuestra carrera cristiana, como lo coloca allí de ilustración, nosotros debemos tener una meta, un norte, perseguirlo. Y esto nos ayudará en nuestra batalla contra el pecado. Versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Parte A. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Así que esta persona que está en los Juegos Olímpicos quiere ganar. Ahora, para ganar, nos dice Pablo, o sea, ¿cómo gana? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, él dice, él es capaz de abstenerse de todo. ¿De todo para qué? Bueno, de todos obstáculos, de todas las
cosas. Mire, es tan amplio, por ejemplo, pudiéramos hablar de la comida. Un atleta de alto rendimiento tiene que tener una dieta específica, muy puntual, con horas y fechas específicas, cantidades de proteínas específicas. ¿Para qué? Para que el nivel de su cuerpo pueda estar tan óptimo, pueda eliminar las grasas lo menos posible, para que su cuerpo y sus músculos estén de un nivel óptimo, de tal manera que funcionen casi que a la perfección o buscando hacia ese camino, para que su cuerpo tenga el mejor rendimiento posible. Así que cuando hablamos de esta abstención, y él usa la comparación de juegos, nos está hablando de una disciplina, de un estudio, de un examinar todo lo que se coloca como obstáculo para yo ganar. Hablando de los juegos, si yo quiero ganar los juegos de 100 metros, los Juegos Olímpicos, ¿qué necesito para yo ganar? ¿Qué cosas me dañan para yo poder llegar a esa meta? ¿Quiénes son mis competidores? Analizar todas las circunstancias con las cuales y dependan de mí para yo evitarlas por un lado y a la vez entonces poder llegar o concretar la meta. Si hablamos de otros deportes de alta competencia, por ejemplo, recuerdo la primera vez que me enteré que a los futbolistas antes del Mundial, creo, si no me equivoco, corríjanme los del fútbol, creo que una vez al mes antes ellos empiezan en junio, un mes antes deben abstenerse de tener relaciones sexuales, y aun cuando sea su esposa. ¿Por qué? Porque baja su rendimiento. Baja su rendimiento. Ahora la pregunta es, qué interesante, eso es algo bueno, disfrutar de la intimidad con tu esposa. Pero aún eso que es bueno y que no es pecaminoso en sí mismo, ellos son capaces de abstenerse. ¿Por qué? Porque tienen una meta, tienen un norte. ¿Cuál es? Bueno, ganar en este caso el campeonato mundial. Cada nación o cada club tiene sus metas. Y eso, conforme a esa meta, ellos evalúan la situación y dicen, hey, esto va a obstaculizar lo que quiero alcanzar. Entonces me abstengo. Así que cuando hablamos de abstenernos, estamos hablando también de otro lenguaje que usa la Biblia, que no es otra cosa que negarnos a satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, un poquitico atrás, versículo 13 y 14. Romanos 13, versículo 13 y 14. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Otra versión dice, y no penséis en satisfacer los deseos de la carne. Así que parte importante de esta batalla para mortificar el pecado, y por eso hablábamos la semana pasada de que vamos a aprender, y esto lo vamos a profundizar, lo que negativamente la Biblia nos dice. ¿Qué nos dice? Bueno, tú debes negarte a satisfacer tus deseos pecaminosos. ¿Para qué? Para que puedas matar el pecado y puedas al final entonces ganar o obtener la carrera. Así que, hermanos, si nosotros queremos mortificar el pecado, la Biblia de una manera sencilla nos dice una y otra vez, debes negarte a satisfacer los deseos pecaminosos. Ahora, tratando de comparar lo que estaba explicando ahorita del atleta olímpico, que es la ilustración que está usando Pablo, te pregunto, de la misma manera que los atletas analizan todas las circunstancias, las opciones, las comidas, etcétera, que le puedan obstaculizar para lograr su meta, ¿te has parado tú a detenerte a examinar tu pecado, a analizar cómo funciona tu corazón y ver qué cosas te seducen para tratar de evitarlas y abstenerte de ellas? Si la respuesta es no, hermanos, no estamos corriendo la carrera como la Biblia nos dice. Por eso muchas veces estamos frustrados y nos preguntamos por qué sigo una y otra vez en esta misma situación. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos usando lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que nosotros deberíamos entonces analizar, examinar y evaluar qué cosas, qué deseos, qué metas pueden llevarme o seducirme a pecar. ¿Para qué? Para que yo entonces me abstenga de ellas
y entonces pueda vencer o matar al pecado. Ahora, siguiendo en el texto, sigamos la lectura, dice: ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Bueno, yo creo que nos está hablando de la motivación, de lo que está detrás del corazón de cada persona a la hora de abstenerse, que es lo que le estaba diciendo la oración anterior. La oración anterior nos dice: ellos se abstienen, dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. ¿Por qué ellos se abstienen? Bueno, porque ellos quieren recibir una corona corruptible. ¿Qué es una corona corruptible? Vamos otra vez al lenguaje de los juegos. Bueno, ellos quieren que al final de la meta sean el primero y en el podio se le entregaban una corona de laurel, si no me equivoco, que implica obviamente que habías ganado. Ahora, esa es solo la meta. ¿Qué es lo que está detrás de ganar una competencia? El reconocimiento de los hombres. Así que en lo profundo de nuestro ser, todo lo que nosotros queremos cuando ser el primero no es otra cosa sino que nos enaltezcan, que reconozcan que yo soy el mejor en ciencias, matemáticas, deportes, doctores, etc. Que los hombres nos alaben, que los hombres nos digan que somos los mejores. Eso es lo que está en el corazón humano. Desde el que quiere ganar las Olimpiadas al que quiere ganar el Mundial, esa es la meta. Seguimos con el lenguaje. Él dice: esta corona es corruptible. Ahí está hablando específicamente del premio. ¿Qué quiere decir corruptible? Bueno, que se daña, que se corrompe. Es decir, en pocas palabras, ellos son capaces de hacer los más grandes sacrificios en su vida solo por ganar un momento de fama en ese momento, que te coloquen una corona, que al final después eso se va a dañar. Y ellos son capaces de hacer eso. Así que, mostrándonos la ilustración, Pablo nos quiere decir: bueno, nosotros deberíamos estar más dispuestos a abstenernos de todo, porque nuestra recompensa, nuestro premio, no se daña, no se corrompe. Eso es incorruptible. Así que él está apelando a que los premios que los atletas persiguen y buscan son de mucho menos valor que los premios que Dios nos ofrece. Y nos está diciendo: si ellos son capaces de negarse y de abstenerse de todas estas cosas con tal de obtener ese premio, ustedes deberían estar mucho, mucho más dispuestos, porque su premio y su corona es mayor. Es eso lo que Pablo trata de decirnos con este lenguaje de ilustración, con esta carrera. Leía y decían que en Corinto se realizaban unos juegos, así que en la ciudad ellos estarían familiarizados con este lenguaje. Y lo que nos está enseñando en este caso, como digo, hablo de la motivación, del deseo de analizar las promesas y la recompensa que nos esperan a nosotros, para que, movidos por eso, entonces nosotros seamos capaces de luchar y de abstenernos del pecado. Porque la pregunta sencilla es: ¿por qué yo debería abstenerme de un deseo pecaminoso? Si no tengo la motivación correcta, entonces obviamente ¿cómo podré abstenerme? Él dice: bueno, los atletas, su motivación por un premio tan simple como una corona y el reconocimiento de los hombres, son capaces de abstenerse de todo lo que sea un inconveniente o un daño para su cuerpo o para cualquier otra cosa. Por ejemplo, y quiero hablar de estos sacrificios, quiero hacer énfasis en esto. Aunque usted no sea atleta, cada uno de nosotros tiene metas, sueños, como usted lo quiera llamar, plan de vida, etc. Por ejemplo, tenemos a alguien que desea estudiar una carrera específica. Hablemos con la parte académica. Esta persona, por ejemplo, supongamos que viva en Amazonas, él pudiera estar dispuesto por su carrera a cambiar su ciudad, a dejar su familia y venirse a Caracas, por ejemplo, a estudiar. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a hacer todos estos sacrificios. Porque él está dispuesto a dejar a su familia, a venir a un mundo que no conoce, a tomar todos estos riesgos. ¿Por qué? Porque él tiene una motivación. Él cree que haciendo estos sacrificios, lo que él va a obtener es mucho mejor que los sacrificios.
Por eso es que aunque la mayoría de las personas lo puedan ver como un sacrificio, no, él está disfrutando porque él está haciendo lo mejor que él cree que él puede alcanzar. Vamos en el otro lenguaje, hablando en el ámbito deportivo. Recuerdo cuando yo estaba en la parte del béisbol, lo minucioso y la cantidad de sacrificios que uno hace, que amigos, vecinos o familiares me decían, wow, pero es increíble cómo ustedes tienen que entrenar esto, las dietas que tienen que llevar, o sea, pensar en la cantidad de comidas que uno debe comer, las horas específicas, la cantidad de entrenamiento que nosotros teníamos en la mañana de béisbol, almorzar, después en la tarde el atletismo, la merienda, almuerzo y merienda, y después las horas de gimnasio. Y uno dice, ¿y cuándo duermen? ¿Cuándo descansan? Y si alguien me veía por un huequito, me iba a ver en casa de mi abuela, en un patio, agarrando una pelota con un guante, golpeándola con la pared muchas veces para poder practicar y poder cada día ser mejor en esto. Porque estaba viendo mis debilidades. Porque yo tenía una meta. Y yo me era capaz de abstenerme. Y me invitaban los amigos de la universidad, vamos para tal rumba, vamos a tal cosa. No, yo no voy a perder mi entrenamiento. Pero ¿por qué tú no bebes? Yo no voy a perder mi entrenamiento. Todo lo que yo estoy haciendo todas estas semanas y todo esto, ¿para qué? Para ir en la semana, ir a una rumba y una fiesta. Y yo no era un cristiano, ojo. O sea, ¿por qué yo era capaz de hacer esto? Porque tenías una meta. Porque considerabas que obtener esa meta, ese premio, valía todos estos sacrificios. Y para mí no me pesaba. Para mí no me cargaba. No era algo que yo estaba llevando, que obligado, que tenía que hacer. No, era algo que disfrutaba y amaba. Hablamos de, por ejemplo, los que les gusta hacer ejercicios. Van a su gimnasio, hacen su ejercicio constante. ¿Hacer ejercicio es malo? De ninguna manera. Y nada de esas cosas es malo. Ahora, pero cuando uno analiza a estas personas, ellos son capaces de, repito, vamos a las dietas, comer a las horas específicas, en el horario específico, hacer sacrificios aún económicos. Con hacer una dieta, en la actualidad, si hablamos de nuestro país, tiene que ver con sacrificios económicos, la cantidad de porciones que tienen que comer, el tipo de comida específica que tienen que hacer. Luego hablamos de sus trabajos, ellos giran o cambian su entorno a su trabajo, ¿no? Bueno, ¿en qué horario? ¿Cuál es la mejor? Las horas específicas, las rutinas, el tiempo de entrenamiento, los suplementos alimenticios, ¿para qué? ¿Cuál es la meta de ellos? Tener un cuerpo saludable, pero es solo eso. Lo que quieren es exhibirse. Lo que quieren es que la gente lo vea. Yo también he estado allí. Yo sé que es eso. Yo sé que es hacer ejercicio. Recuerdo cuando estábamos nosotros más chamos en nuestro pecado, cuando nos enteramos que íbamos ahí 2 semanas antes a la playa y nos poníamos a hacer barras y abdominales. ¿Para qué? Mano, el pecado. Para mostrarnos. Para que la gente nos vea, para recibir halagos. Para que el hombre nos adule y nos enaltezca. Y yo era capaz de hacer todos esos sacrificios y cada persona es capaz de hacer todos esos sacrificios. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un motor, hay una pasión, hay un deseo que los mueve y que todas las demás cosas ellos son capaces de abstenerse a eso. Ahora te pregunto, hermano, yo sé que tú quizás no seas atleta, quizás no tengas estas metas, quizás no eras un beisbolista, pero tú tienes metas diferentes y tú has visto tu vida. Y tú has hecho grandes sacrificios en cualquier área, aún áreas económicas. Muchos hacen sacrificios en sus áreas económicas. No, me voy a guardar esto porque tengo que ahorrar para poder invertir. Esos son sacrificios. ¿Por qué? Porque tienen una meta. Ahora, esa misma disposición, ese mismo deseo, ese mismo fervor, lo hace para matar el pecado. Ahí es donde somos faltos. Ahí es donde nos descubren los ídolos. Ahí es donde vemos cómo con cuán facilidad nosotros podemos ir tras las cosas terrenas y negarnos a todo con tal de obtenerlas, una corona corruptible. Pero cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de la inmortalidad, cuando hablamos de nuestra salvación tan grande, gran ligereza. Bueno, si se da esto, no se da, me doy este lujito por aquí, esto por allá. ¿Y nos abstenemos? No. Al contrario, más bien nos gusta jugar con fuego. Sabemos que cosas son de tentación y seguimos jugando con ellas. Y seguimos seducidos y haciendo lo mismo. No reconocemos nuestra maldad, ni siquiera nos damos cuenta. Porque ni siquiera le paramos a esto de mortificar el pecado.
Y como dije, el peligro, decía la semana pasada, el peligro de esto, hermano, es que nos creemos una vana confianza en nosotros, de que estamos salvos, de que todo está bien, y al final, poco a poco nos vayamos endureciendo y al final despreciemos al Señor que un día profesamos amar. Siguiendo con el texto, Pablo ahora, y de la parte general o de la parte ilustrativa, nos habla de manera singular y nos quiere decir o reafirmar las mismas verdades. Nos dice, por tanto, en conclusión, infiriendo, concretando, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. ¿Ves? ¿Cómo corre la carrera cristiana? Lo mismo que le acaba de decir. El atleta tiene una meta de ganar. Dice, yo no corro como sin tener meta. Pero muchas veces nosotros los cristianos sí corremos como sin tener meta. Le decía a un hermano la importancia de tener claro las cosas, los llamados que Dios nos dispone. Porque si no, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, le decía a esa persona que me estaba pidiendo un consejo de irse del país, y le decía, qué fácil es cuando tú no tienes una meta, ni dónde quieres que Dios te coloque a servir, que cualquier oferta que te hagan, tú lo ves la voluntad de Dios. Y le daba el ejemplo de, por ejemplo, el pastor, cuando estando en Dominicana, él estudió y él le ofrecieron un montón de cosas allá en República Dominicana, y qué fácil es decir, aquí está la voluntad de Dios, hermano, mire, yo estaba aquí, yo no lo busqué, mira, aquí me lo están ofreciendo. Era muy fácil. Cuando nosotros no tenemos meta, como dicen por allí, cualquier camino es bueno. Tú no tienes meta, tú no persigues nada, cualquier cosa que sale, ay, gloria a Dios, mira, aquí está, fino, esto es, ya, esta es la voluntad del Señor. Interpretamos la providencia de Dios de una manera muy negligente muchas veces. Así que Pablo nos dice, ¿cómo corre él su carrera? Él dice, yo corro de esta manera. ¿De qué manera? No como sin tener meta. Es decir, no quiere decir yo tengo una meta en esta carrera. Yo tengo un norte. Yo quiero ganar esta carrera. Yo tengo un objetivo. Sigue diciendo, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Vamos al lenguaje de boxeo. Dice, no es que yo estoy dando golpes al aire. No, yo sé dónde debo golpear. Yo he analizado a mi enemigo y sé dónde debo pegar. Yo sé cuándo debo quitarme. Yo sé cuándo debo lucharme. Cuando hablamos de este lenguaje, hermano, y los términos que usa, vemos que hay gran análisis de sí mismo, de nuestras debilidades. Y decía Calvino y otros autores, John Owen, que el conocimiento de Dios y de nosotros mismos es lo más importante del hombre. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos nuestras debilidades, si no conocemos las áreas donde más somos propensos a pecar, o las cosas que nos impulsan, o las personas que nos impulsan a pecar, entonces ¿cómo doy golpes? ¿Cómo estoy atento cuando el enemigo me va a tirar un golpe para esquivarlo? ¿Cómo? Será imposible. Tendremos la guardia baja, hablando en el lenguaje que usa Pablo, y cuando nos descuidamos, entonces ¡bum!, caímos. ¿Qué pasó? Pero es que no estás atento. Es que no estamos corriendo como Pablo está corriendo. Es que no estamos vigilantes de nuestros pecados. Es que no estamos diciendo como el Señor Jesús nos dijo, velad y orad. Velad, ¿qué es velar? Es estar atento, estar vigilante, cuidado de la manera como yo me conduzco en la vida cristiana. Pero al contrario, nosotros estamos ligeros, como que si no tuviésemos pecado, como que si la vida es un pan, y no analizamos nuestras iniquidades, y al final entonces nos empiezan a golpear y nos empiezan a dominar. Sigue diciendo Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Cuál es su meta? ¿Que su cuerpo lo domine? No, él dominará su cuerpo. Él sabe, lo ha dicho en Romanos 7, que los deseos pecaminosos sin el Espíritu nos esclavizan. Muestran que somos impotentes, pero por el Espíritu él dice, ahora yo tengo el poder para vencerlo. Y yo no quiero que ellos me esclavicen. Yo quiero al contrario, dominarlos a ellos. Yo quiero golpear mi cuerpo, lo hago y que sea mi esclavo. ¿Cómo hace Pablo esto? ¿Cuál es su meta? Bueno, su meta es que sus deseos pecaminosos no lo esclavicen, que no lo controlen, al contrario, que él gobierne sobre sus deseos. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí no dice el texto, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. De manera negativa, hablamos nuevamente, absteniéndome, dando golpes, evitando,
absteniéndome las circunstancias. Gálatas 5:16 dice que andad en el Espíritu y no satisfazgamos los deseos de la carne. O sea, los mandamientos están en la Biblia. Como unas veces le he dicho a algunos, el problema de nosotros muchas veces no es la ignorancia, nosotros sabemos lo que debemos hacer. El problema es que no lo colocamos en práctica, no tenemos las motivaciones correctas, no usamos la palabra de Dios, las herramientas que Dios nos ha dado para nosotros honrarle. Así que Pablo entonces, ¿qué busca? Abstenerse de esos deseos pecaminosos, negarte a ellos, porque él tiene una meta. Él quiere alcanzar una corona. Ahora, ¿cuál corona? Hablando de manera positiva, ¿qué corona? Ahora, antes de entrar de manera positiva, él tiene una manera negativa que nos dice el texto. ¿Por qué él quiere golpear su cuerpo? ¿Por qué él quiere dominar su cuerpo? Bueno, negativamente, porque él no quiere ser eliminado de la carrera. Es lo que dice el texto. Dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Leía de algún autor que Pablo estaba hablando más posiblemente de ser eliminado del ministerio. Pero el contexto siguiente, es decir, capítulo 10, que ya lo hemos predicado, me hace pensar que no está hablando necesariamente del ministerio, sino principalmente de la ligereza con que en Corinto se estaba manejando el pecado, y él está diciendo, yo corro, y se coloca como ejemplo, aun cuando yo soy el que he fundado las iglesias, el que anda por allá y por acá, el que Dios lo ha usado con milagros y todo eso, yo corro mi carrera cristiana buscando mortificar mi pecado, porque si no, será en vano lo que hice. Y les da el ejemplo, miren, no ignoren estas cosas. Lo que hablamos la semana pasada, hablamos del libro de Éxodo y de Números, como allá ese pueblo experimentó tantos milagros y prodigios de Dios, tantas cosas portentosas que nosotros nos maravillan, pero como al final ellos igual despreciaron al Señor. Y dice la Escritura, capítulo 10, que estas cosas fueron escritas para nuestro bien. O sea, para que aprendamos y temamos y no nos confiemos en nosotros mismos, sino que temamos al Señor y practiquemos una vida de obediencia a Él. Ahora, decía eso negativamente. Ahora, positivamente, ¿qué es lo que Pablo desea? Él no quiere ser eliminado, sino que él quiere ¿qué? Ganar la corona. ¿Cuál corona? La corona incorruptible. ¿Cómo pudiéramos traducir este lenguaje de corona incorruptible? Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Creo que nos puede ayudar. ¿Qué es esto que está en la mente de Pablo? ¿Qué es lo que consume su corazón? ¿Qué es lo que lo mueve a él a negarse, a abstenerse, a golpear su cuerpo, a luchar con esta determinación para matar el pecado? ¿Qué es lo que está detrás en ese corazón de Pablo? Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice la palabra de Dios. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cuando hablamos de propósito, es decir, de objetivos, cuando hablamos de motivaciones, ¿qué está moviendo a Pablo a abstenerse? ¿Cuál es su meta en la vida? Él lo dice. Él prosigue la meta ¿de qué? El supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que él ve? Recuerden el ejemplo que dábamos. ¿Por qué hacemos sacrificios? Bueno, nos abstenemos porque hay cosas que consideramos que son mayores que estos sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo ve? ¿Qué es lo que Pablo persigue? Que él es capaz de matar su cuerpo, como dice allí, de golpear su cuerpo, de que su cuerpo no lo domine. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, decíamos negativamente, bueno, ser condenado y despreciado por Dios. Pero positivamente, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que él considera como un mayor afecto? ¿Qué es lo que él considera como algo de mayor valor? A Cristo.
conocer a Cristo, verlo a Él, servirle fiel a Él, obtener la herencia que Él me ha prometido. Eso es lo que leemos del texto. Repitamos, dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, porque Él ama a Cristo. Ha estimado todo como pérdida, ¿por qué? ¿En comparación con qué? Con el valor de Cristo. Por quien lo ha perdido todo lo considera como basura, ¿con el propósito de qué? De ganar a Cristo. ¿Y qué más? Y de ser hallado en Él. ¿Cómo? Teniendo la justicia de Cristo. ¿Y qué más? Bueno, porque yo quiero conocer a Cristo, versículo 10, y ser semejante a Él aún hasta en su padecimiento y en su muerte. Y sigue diciendo, y prosigo, no que lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin, propósito, de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, alcanzar esas promesas y esa herencia. Su corazón, sus metas, y hablamos de lo que decíamos la semana pasada, cómo la Biblia nos persuade y la importancia de los afectos y de las promesas de Dios, de lo que Él nos ha llamado a heredar. Y cómo ellas tienen poder sobre nosotros, en este caso nos muestra Pablo, para considerar aún cosas muy valiosas como pérdida, como decía él, o basura, y entonces negarse a sí mismo y buscar ¿qué? Conocer a Cristo, deleitarse en Dios y disfrutar de Él. Nuestra batalla, hermanos, reside entre los deseos de la carne oponiéndose a los deseos del Espíritu. O, en otras palabras, las promesas seductoras del pecado y las promesas de Dios. Ese es el agua que nosotros siempre estamos. Donde nosotros demos o hallemos mayor valor, donde nosotros apreciemos la mayor felicidad, el mayor gozo, allí cederemos. Hermanos, cuando nosotros estamos más satisfechos, gozosos, felices y plenos en Dios, menos poder tendrán en nosotros las promesas del pecado. A eso le llamamos mortificar el pecado. Ahora, esto tiene dos aguas. Repito, cuando estamos más satisfechos, gozosos y felices y plenos en Dios, menos poder tendrán en nosotros las promesas del pecado. A eso llamamos mortificar el pecado. Repito, Dios nos ha creado, hermanos, para adorar. Así es la constitución. Dios nos creó para adorar. Propósito original, como hemos aprendido en la escuela dominical, adorar a Dios. Era un propósito bueno, pero nos hizo al hombre mutable. El hombre cayó y por el pecado entró también, ¿qué? Una manifestación del pecado, aparte de la muerte, la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? En esencia es adorar, amar o satisfacerse en otra cosa que no sea Dios. La idolatría no es solo postrarse ante un yeso, como casi siempre nosotros condenamos a veces a los romanistas o a los santeros porque se postran ante un yeso. No, la idolatría no solo es eso, sino que también implica cuando nosotros hallamos deseo, satisfacción, gozo y plenitud, mucho más que Dios, en cualquier otra cosa. Y estamos hablando de esto, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser un hijo. O sea, cuando digo todo esto, hermano, es con el propósito de analizarnos y ver que si yo no estoy satisfecho en Dios, entonces estoy satisfecho en otra cosa. Y esa otra cosa se llama ídolo, idolatría. Un autor define el pecado de la siguiente manera. El pecado es lo que hacemos cuando no estamos satisfechos en Dios. Sencillo. ¿Por qué? Vamos a lo que hemos experimentado. Cuando nosotros tenemos, ¿se recuerdan? Un ejemplo sencillo. ¿Se recuerdan los celulares primeritos, los bloques? Imagínense que usted estaba en esa época, una suposición. Y usted estaba contento porque en esa época no todo el mundo tenía un bloque, ojo. Quien tenía un bloque era privilegiado. Entonces usted está feliz con su bloque. Wow, ahora tengo mi celular, me puedo comunicar, soy privilegiado. Ok. Mire cómo funciona nosotros. Y llega, supongamos que en esa época alguien le llega con un iPhone 7.
y se lo pone aquí. ¿Le costará a usted dejar el pecado, dejar ese celular? En ninguna manera. Él dice, ¿qué? Lo tiras, dame el iPhone 7. ¿Por qué? Porque en mí, al frente, yo ahora he comprobado que hay algo mejor que eso, que me satisface y me produce mucho mayor gozo y placer que esto. Ahora esto es una pequeña cosa. De la misma manera funcionamos nosotros. Cuando más nosotros conocemos a Dios y disfrutamos de Él y experimentamos sus promesas, cuando hablo del conocimiento, repito, no es algo solo intelectual, sino como dice la Escritura, gustar, probar que Dios es bueno. Cuando yo he visto en la vida cotidiana que Dios cumple sus promesas, yo he visto su providencia, su fidelidad, esa plenitud que yo hallo, es la que hace que cuando el pecado venga a seducirme, yo diga, no, yo tengo lo mejor. Yo tengo lo mejor. Por eso es que así, haciendo esta obra, es que es más fácil nosotros negarnos a estos deseos. Es más fácil decir, no, la plenitud que Dios me está dando en esta libertad, yo no quiero estropearla complaciendo estas lujurias. Y empezamos poco a poco a apartarnos del pecado y cada día perseverar en Dios. Así que repito, así como positivamente nosotros podemos ver esto, también podemos verlo negativamente, y es que si yo no estoy buscando o teniendo esa satisfacción en Dios, por eso es que los ídolos me están dominando, por eso es que estos ídolos me están dañando, por eso es que yo estoy ahí prendiéndole mi velita a no sé cuál ídolo tenga usted en su corazón, pero usted le está prendiendo su velita todos los días porque usted cree que allí usted encontrará felicidad, porque usted cree que allí encontrará seguridad, porque usted cree que teniendo eso, usted será el hombre más pleno. Y después hablaremos de la idolatría, Dios mediante. Pero hermanos, de esta manera, de una manera sencilla, es que se hace esta batalla. ¿Por qué de una manera sencilla? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy de manera sencilla? Bueno, aprendimos que si yo voy a matar mi pecado, yo tengo que tener una meta. Yo tengo que tener un norte, yo tengo que tener una determinación. Yo tengo que intencionalmente, así como hago un montón de cosas planificadas e intencionalmente, yo tengo que tener la misma determinación, es más, aún mayor, nos dice Pablo. Así que yo quisiera recordar los 3 pecados que hablamos la semana pasada, los cuales volví a refrescar hoy. Y yo quisiera que usted anote sus 3 pecados. Esos 3 pecados, y que colóquelo como meta. Vamos a matar esos pecados. Vamos a luchar para que eso no nos domine, para que eso no nos controle. Esa es nuestra meta. Vamos a, como decía Pablo, vamos a dominar nuestro cuerpo. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos también que la manera de la manera de vencer o matar el pecado era negándonos a satisfacer esos deseos. Así que, ¿qué haremos? Bueno, vamos a examinar, hermanos, en nuestro hogar, qué nos conduce o qué nos tienta a esos pecados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, para yo sabiendo o conociéndome bien o mejor a mí mismo, yo pueda entonces estar más atento, tener más cuidado y intencionalmente decir, si me meto por ahí hay muchas probabilidades que yo peque. No, yo me voy por otro lado. Es lo que la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Ves? Si yo me voy por esa calle, las probabilidades de que, yo mejor me voy por la otra calle. ¿Ves? El avisado ve el mal y se aparta. Entonces vamos nosotros lo mismo, vamos en casa, vamos a examinar estos pecados y vamos a ver qué es lo que nos seduce, qué es lo que también está detrás de ello. Porque, como le decía una hermana, le decía, una persona que miente, uno puede decir un error, yo decía, era un error, que yo diga que solo voy a escapar de la mentira diciendo, no mentirás, 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 no mentirás. ¿Qué es lo que está detrás de la mentira? Hay muchos tipos de mentira, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una general. Y usted lo ha tenido, en cualquier círculo siempre está el charlero. Ese siempre llega con una labia, que yo hice esto, no, y sale que no, pero es que yo hice, no, pero yo hice tata. Y ese nos empieza a caer cuento. ¿Qué es lo que busca él? ¿Por qué él miente tanto? Porque él quiere
la reputación de los hombres. Porque él quiere sentirse que él es el mejor de todos. Así que lo que estaba detrás de la mentira era la mentira en sí mismo. No, era su amor a sí mismo. Entonces, si yo intento matar la mentira y no me doy cuenta que el problema es que yo me amo mucho a mí mismo, el problema es que yo quiero la exaltación de los hombres, el problema es que yo quiero que todo el mundo me adule, entonces nunca voy a matar eficazmente al pecado, porque ni siquiera he identificado bien. Así que cuando digo de este examen es eso. Si yo tengo un problema, qué sé yo, si soy, no sé, afanoso, etc. El problema que usted tenga, yo quiero que le pida a Dios, al Espíritu Santo, que le ilumine. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que lo está seduciendo? ¿Qué es lo que usted está buscando en ese ídolo, por lo cual eso a cada rato usted lo fastidia? Para que usted pueda llegar a la raíz del asunto y podamos entonces batallar eficazmente. Otro ejemplo sencillo que nos dice la Biblia. ¿Por qué nos gusta tanto el dinero? Dice la Biblia. El dinero en sí mismo no es nada, pero no es el dinero lo que nos gusta, es lo que nos produce. ¿Qué nos produce? Dice la Biblia, una de las cosas es seguridad. ¿Ves? Entonces, no, porque aquel se afana tanto en trabajar y viola el día de reposo y hace todo lo que sea, eso no le para nada, porque él cree que si no tiene eso, ese dinero, él no tendrá seguridad. Entonces él hace lo que sea, no importa, bueno, si tengo que pecar no importa, porque yo hallo que mi seguridad está en la plata, y si yo no tengo plata, yo no estoy seguro. ¿Ve? ¿Él halla su seguridad en Dios? ¿En Cristo? No. Pero si él hallara en Cristo, él pudiera honrar al Señor. Y en vez de ser un esclavo del dinero, el dinero fuera un siervo de él, que es lo que busca Pablo, ¿verdad? Golpear su cuerpo para que eso no lo domine, sino al contrario. Y eso nos puede pasar a cualquiera, hermano. Decíamos la semana pasada del peligro que debemos tener. Cualquiera puede caer en esa situación. Entonces, hermano, quiero que nos examinemos y hagamos eso. Que analicemos, que hurguemos nuestro corazón, que le pidamos al Señor que nos ayude a examinarnos a la luz de su palabra para ver qué es lo que está moviendo nuestros corazones a caer en eso. ¿Por qué es que nos está dominando? ¿Por qué es que nos cuesta tanto negarnos a ciertos pecados? Y entonces podamos allí anotarlos para poder ¿qué? Batallar de una manera eficaz contra el pecado, para que podamos honrar a Cristo. Y tercero, quisiera que examinemos nuestra motivación de la vida cristiana, que coloquemos nuestras metas en conocer y deleitarnos en Cristo. Y veremos, hermanos, que mientras más estemos satisfechos en Dios, menos poder tendrán tus deseos pecaminosos sobre ti. Y allí la mortificación del pecado. Así que cuando hablamos negativamente es examinarnos para negarnos, pero positivamente, si yo solo me quedo negándome pero no busco la satisfacción en Dios, un ídolo sustituirá a otro ídolo. Y bueno, supongamos, los ejemplos que hablamos ahorita, dejé de mentir, hermano. Pero ahora estás enviciado con la plata. Oye, ese no es el punto. El punto es que estés satisfecho en Dios. No que de la mentira que te dominaba, ahora te domines el pecado. El dinero. Ese no es el punto. El punto es que estemos satisfechos en Dios. O sea, en otras palabras, nuestra meta tiene que ir en buscar, conocer y desear a ese Dios. Disfrutar de sus promesas, experimentar de Él, para que mientras esto cada día va creciendo en nuestra vida, progresivamente los deseos del pecado irán menguando en nosotros. Cuando digo menguando, no es que desaparezca, no es que a usted no le salen, no, sino es que cuando ellos salen, en usted hay más poder, porque usted ha experimentado algo más valioso que ese deseo pecaminoso. Y es que usted ha experimentado conocer a Cristo verdaderamente. Es que usted ha experimentado sus promesas. Es que usted ha experimentado sus maravillas. Usted ha visto el poder de Dios actuando. Y en eso nosotros entonces usted haya mayor plenitud. Y cuando viene la seducción del pecado, entonces usted dice, no, gracias, paso. Ese poder, hermanos, nos los da el Espíritu Santo, repito. Nos da el Espíritu Santo. Y nos ha dicho que esa obra de mortificar el pecado es nuestra. Y es a través de negarnos, de conocer a Cristo cada día más. Yo sé que suena un poco simplista, pero es el lenguaje que usa la Biblia. No es gran cosa. Y aunque después, en las siguientes predicaciones, hermanos, vamos a profundizar mucho en la naturaleza del pecado, en la idolatría, negativamente.
y positivamente en la importancia del conocimiento de Dios para nuestra santificación. Empecemos hoy, si no lo estamos haciendo, perseveremos si lo estamos haciendo en esta obra de mortificar el pecado. ¿Para qué? No sea que habiendo nosotros predicado a la gente de las ballenas, ellos un día estén aquí siendo salvos y nosotros otro día estemos allá en el infierno. Para que no sea que trayendo a nuestros familiares a la fe por medio de nosotros, que Dios nos haya usado para la salvación de ellos, después a los otros años usted está en el mundo, revolcándose en el pecado. Es eso lo que dice Pablo. Es esa la meta que él tiene. Yo no quiero ser descalificado. Al contrario, yo quiero tener esa promesa. Yo quiero asirme de eso que Cristo me ha prometido. Y luchar, hermanos, por perseverar en la vida cristiana. Perseverar amando al Señor. Perseverar atesorando sus promesas. Caminando por fe. Podremos nosotros entonces mortificar el pecado. Vamos a orar. Bendito Dios, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. No queda más que rogar tu favor, tu bendición, para que la obra de tu Espíritu obre en nuestros corazones, Señor. Para que nos sacuda, para que nos aliente, para que nos afirme, para que nos guíe. Como tú has prometido, que por el poder del Espíritu, Señor, podamos vencer, hacer morir los deseos de la carne. Para que podamos luchar con eficacia, Señor. Para poder matar esa falta de deseo que hay en nosotros y poder hallar esa plenitud en ti, Señor. Danos ojos de fe, Señor, y de esperanza de que tú eres el Todopoderoso y que tú eres poderoso para devolver nuestros deseos, para poder nosotros matar el pecado y negarnos a nosotros mismos, porque anhelamos la ciudad celestial, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Esto no es una obra nuestra. Ayúdanos, Señor. Danos de tu poder, como has prometido, que experimentemos y que gustemos, que tú eres bueno, Señor. Para cada día, Señor, nuestra confianza y nuestro amor por ti crezca. Y nuestra satisfacción y nuestra felicidad la encontremos en ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.